Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los diputados Avelino Aguirre Marcelo, Juan Carlos Covarrubias García, Erika Leticia Jiménez Aldaco, Jorge Armando Ortiz Rodríguez y Rodolfo Pedrosa Ramírez, y por encontrarse presentes la mayoría de los legisladores que integran esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, les solicito sean tan amables de ponerse de pie para rendir un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor José Félix Torres Haro, quien fue diputado presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo en la legislatura 1993-1996, deceso ocurrido el sábado 11 de noviembre del 2017. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Continúe la vicepresidencia dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica. Atiendo su encargo, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 14 de noviembre de 2017. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Como primer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 9 de noviembre del 2017. 2. Comunicaciones recibidas. 3. Iniciativas recibidas. Iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit, presentada por la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco. 4. Con dispensa de la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la fracción 9 del artículo 47 y los párrafos primero y segundo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de procedimiento de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción. 5. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 6. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la votación, por votación económica. Le informo que resultó aprobado por unanimidad. Gracias, diputado. Continuando con el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de sesión pública anterior. Atiendo su encargo, ciudadana diputada presidenta. Acta número 30, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, jueves 9 de noviembre de 2017.
asistencia de 29 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª Legislatura del Estado y con la inasistencia justificada del diputado Casas Ledesma Librado. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13:05 del día jueves 9 de noviembre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados, integrantes de la 32ª Legislatura. Comprobado el quórum, la diputada presidenta Ana Yusara Ramírez Salazar declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones que se dicten. Perdón. A continuación, el diputado vicepresidente Adán Casas Rivas procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día y antes de someterse a consideración del Pleno, los diputados Jorge Armando Ortiz Rodríguez y Julieta Mejía Ibáñez solicitaron se incluya su intervención en asuntos generales para fijar posicionamiento en torno a la situación que guarda el comercio ambulante en la ciudad de Tepic y relativo a la propuesta Ni un peso a los partidos, mismas que al ser puestas a consideración del Pleno con la integración de las propuestas resultó aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 7 de noviembre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. Continuando con el segundo punto del orden del día, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, conforme a la autorización de la Asamblea y en los términos del reglamento, dio primera lectura al contenido principal del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la fracción 9ª del artículo 47 y los párrafos primero y segundo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En materia de procedimientos de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción. A continuación, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos presentó proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución, mediante la cual se gira atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo de Nayarit, a efecto de que se pondere la pertinencia de realizar un análisis jurídico para que el Gobierno del Estado de Nayarit suscriba el convenio respectivo a efecto de afiliar a los maestros pertenecientes a la sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfoviste. A continuación, y en atención a la solicitud presentada, la Presidencia procedió a abrir el registro de oradores para la discusión de la urgente y obvia resolución en los términos de los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la consideración del Pleno calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución, resultando aprobado por unanimidad. En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo, registrándose a favor la diputada Julieta Mejía Ibáñez. Concluida la participación, la Presidencia sometió a consideración de la Asamblea, mediante votación económica, la proposición de acuerdo, resultando aprobada por unanimidad, por lo que la Presidencia declaró aprobado dicho acuerdo, girando instrucciones a la Secretaría para su comunicación y publicación en la Gaceta Parlamentaria. Enseguida, el diputado Eduardo Lugo López presentó iniciativa con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Electoral del Estado de Nayarit en materia de financiamiento público para los partidos políticos, registrándose para rectificación de hechos y alusiones personales los diputados Pedro Roberto Pérez Gómez y Eduardo Lugo López. Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis correspondiente. Continuando con el punto de asuntos generales, la diputada María Fernanda Belloso Calleros emitió posicionamiento sobre Sor Juana Inés de la Cruz con motivo del 366 aniversario de su natalicio, registrándose para hechos la diputada Marisol Sánchez Navarro. En su turno, el diputado Jesús Armando Vélez Macías emitió posicionamiento
sobre la Universidad Autónoma de Nayarit, registrándose para rectificación de hecho los diputados José Antonio Baraja López, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Heriberto Castañeda Ulloa, Margarita Morán Flores, Ismael Duñals Ventura, Julieta Mejía Ibáñez y Jesús Armando Vélez Macías. A continuación, el diputado Ismael Duñals Ventura presentó iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Nayarit, por medio del cual se regula el servicio privado de transporte con chofer, a través de aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y geolocalización de dispositivos fijos o móviles. Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa de Obras, Comunicaciones y Transporte para su análisis correspondiente. Enseguida, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez fijó posicionamiento en torno a la situación que guarda el comercio ambulante en la ciudad de Tepic, registrándose para rectificación de hecho los diputados Adán Casarribas, Pedro Roberto Pérez Gómez y Marisol Sánchez Navarro. Para finalizar con el punto de asuntos generales, la diputada Julieta Mejía Ibáñez emitió posicionamiento relativo a la propuesta Ni un peso a los partidos, registrándose para rectificación de hechos el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:37 del día de su fecha, la diputada presidenta Ana Yusara Ramírez Salazar clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día martes 14 de noviembre de 2017 a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de manera económica. En contra, abstenciones. Le informo que resultó aprobada por unanimidad. Cumplido su encargo, ciudadana presidenta. Diputada. Gracias, diputado. Procede a la Secretaría. Antes se registra la asistencia del diputado Manuel Salcedo Osuna. Y continuando con los puntos de la orden del día, procede a la Secretaría con el segundo punto del orden relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiendo su encargo, ciudadana presidente. Segundo punto. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones. Generada por los ayuntamientos del Estado. 1. Los ayuntamientos de Ruiz, del Nayar y Santiago Ixcuintla, Nayarit, remiten a este Congreso copia de sus respectivos expedientes de entrega-recepción de la Administración Municipal. 2. El director general del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas informa sobre la modificación de traspasos del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2017 con aprobación de la Junta de Gobierno del organismo operador de ese municipio. Generada por los egresos de los estados. 1. El Congreso del Estado de Zacatecas comunica la elección de la mesa directiva que dirige los trabajos legislativos del mes de noviembre del presente año. Atendida su solicitud, ciudadana presidente. Muchas gracias, diputada. Para dar cumplimiento al tercer punto y habiéndose dado a conocer la iniciativa recibida en el orden del día, esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa de Transparencia e Información Gubernamental para su estudio y dictamen correspondiente. Conforme a lo planteado en el cuarto punto del orden del día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 110 del reglamento,
Se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la fracción novena del artículo 47 y los párrafos primero y segundo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de procedimiento de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. En esa virtud, se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto. Se abre el registro de oradores. Le informo que se registraron 4 diputados oradores: el diputado Adán Zamora Romero, el diputado Heriberto Castañeda Ulloa, el diputado Ismael Tuñez Ventura y el diputado J. Carlos Río Lara. Cumplido su encargo. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado Adán Zamora Romero. Sonido a la curul del diputado, por favor. Sí. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, prensa y el público que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Con el permiso, Presidenta. En tiempos pasados, como vimos cómo el fiscal general anterior, hoy preso, hizo y deshizo a su modo en contra de la voluntad del pueblo, el pueblo nayarita, haciendo un negocio propio, amedrantando y extorsionando a familias y a empresarios para arrancarles sus bienes. Y era como si no pasara nada. No había quien pudiera o quien pusiera orden, porque todos los mandos que se ocupaban de esto se les debían a él, blindándose así de la justicia en el Estado, siendo que se dio cuenta todo México, antes que las autoridades locales, interviniendo primero la justicia extranjera. Pero eso ya es pasado. Hay un dicho que dice: lección aprendida, lección que será repetida. Y no estamos dispuestos a repetirla. Pero hoy estamos en los nuevos tiempos para Nayarit. Lo necesario es cambiar algunas cosas que no se estaban haciendo de la mejor manera, ya que en materia de procedimientos de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción, encargadas de hacer en contrapeso al titular de la fiscalía, estos no cumplían con su deber cabal y responsable, porque se le debían a él en agradecimiento a su cargo. Es por eso que estoy totalmente de acuerdo en aprobar dicha reforma, los artículos 100 en su primer y segundo párrafo, así como el artículo 47, fracción novena, para que los funcionarios que vayan a tomar protesta en alguno de estos importantes cargos sean elegidos por el Congreso del Estado y así no tengan compromiso alguno con el titular de la Fiscalía, sino con los representantes del pueblo, con los diputados de esta 32ª legislatura. Con la designación del fiscal anticorrupción nombrada por el Congreso,
habrá transparencia y eficacia en el ejercicio de la función. Me parece perfecto que la elección sea por decisión de las 2/3 partes del honorable Congreso, porque así será notable la democracia y no se percibirá que es una imposición. Por tal motivo, debemos seguir haciendo este tipo de reformas para continuar con el desarrollo de Nayarit y la impartición de justicia para que sea totalmente imparcial y expedida de la manera que marca la ley y auxiliada de las dependencias y fiscalías especializadas que se deban al pueblo y no a una sola persona. Es cuanto. Bien, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado Heriberto Castañeda Ulloa. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña. Como diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de forma personal, me permito manifestar que recibí con gusto la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Iniciativa que presentó para su estudio y dictaminación el compañero diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna. Como diputado del Partido Acción Nacional, desde este momento me pronuncio a favor del decreto que reforma los artículos 47 en su fracción novena y 100, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado. Lo anterior, porque con dicha reforma se fortalecen las materias que tienden a controlar la corrupción, así como el control de los delitos electorales, temas que la sociedad está reclamando por un control más estricto, ya que son temas que implican la disminución y erradicación de la corrupción y una fortaleza al sistema democrático electoral. Durante mucho tiempo el combate a la corrupción ha sido reclamo de todos los sectores productivos del Estado y del país. Por ello, desde el año 2015, en el ámbito federal, se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, sistema que dio origen a su vez a la creación del Sistema Local Anticorrupción. Asimismo, se contempló como fecha límite el 18 de julio de 2017 para tener implementado el Sistema Nacional Anticorrupción en los estados, con sus reformas a la Constitución local y leyes secundarias, siendo nuestro estado uno de los primeros en cumplir con tal obligación. Esto de acuerdo con el semáforo anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. El dictamen que hoy estamos por votar brinda la oportunidad de tener 2 fiscalías donde los titulares serán designados de manera transparente y bajo escrutinio social, lo que robustece el Estado democrático, pues propone un mecanismo innovador en la designación. Mecanismo donde se faculta al Congreso del Estado para que mediante el voto de sus integrantes se designen a los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y de combate a la corrupción, sistema que ya está implementado en lo que será la selección del próximo fiscal general del Estado. La reforma en mención busca que la designación de los cargos de su procurador sea realizada sin discrecionalidad, sin tintes partidistas, ya que la forma de designación será mediante el cumplimiento de requisitos que prevé que previa convocatoria emita este Poder Legislativo, quienes serán nombrados por las 2/3 partes de los miembros del Congreso en dicha sesión.
La reforma en sí busca que lleguen las personas idóneas, pero que sea en base a su conocimiento, trayectoria y capacidad, donde los ciudadanos se involucren y participen para formar parte del sistema local anticorrupción. Con esta reforma podemos decir que se completa la etapa de aprobación del marco normativo del sistema local anticorrupción. Se da un paso decisivo para la prevención y combate a la corrupción en el Estado y de igual forma a los delitos que puedan cometerse en los procesos electorales. Seguro estoy que de nueva cuenta seremos una de las entidades del país que el semáforo anticorrupción, quien es el responsable del monitoreo de los sistemas locales anticorrupción, dirá que Nayarit, aparte de estar listo en dicho sistema, es uno de los que innova en la designación de los titulares de las referidas fiscalías, ya que estamos implementando un mecanismo donde sus titulares son designados por medio de un procedimiento transparente y autónomo, donde no valen intereses de partidos o de terceros. Pues dicha implementación lo que busca es la libre participación ciudadana, así como la participación del pueblo por medio de sus representantes populares, lo que viene a robustecer el sistema anticorrupción en el Estado, ya que permite mediante convocatoria pública la selección, designación de los titulares anticorrupción contra delitos electorales y contra delitos electorales. La reforma también contempla en sus artículos transitorios la fecha en que habrá de dar inicio el procedimiento para la designación de los fiscales especializados, por lo que me permito hacer una reflexión. Si la reforma señala un plazo fijo para el inicio del procedimiento de la designación, lo debemos de cumplir y no caer en el absurdo de hacer una reforma y no cumplirla, como algunos poderes legislativos del país lo han hecho, que han retrasado los nombramientos para la complementación del sistema anticorrupción. Seguro estoy de que esta honorable legislatura, de la cual me siento honrado de formar parte, tomará las medidas necesarias para llevar a cabo el procedimiento de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, por lo que me permito avalar con mi apoyo la presente reforma constitucional porque busca ciudadanizar la función de la Procuración de Justicia, lo que ha sido para el partido al cual pertenezco un pilar de los principios que hemos defendido y defenderemos. Por ello, mi voto a favor de la reforma a la Constitución Política del Estado. Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, como diputado integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, les solicito se pronuncien con su voto aprobatorio a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado Ismael Duñals Ventura. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de las y los diputados, medios de comunicación y quienes nos hacen el honor de acompañarnos en el público. Estimo que el presente proyecto de reforma no solo es viable, sino indispensable para nuestro Estado a fin de garantizar la independencia de los fiscales especializados, tanto en delitos electorales como en combate a la corrupción, puesto que en el nuevo sistema anticorrupción están figuras, estas figuras son torales, por lo que se les debe garantizar una autonomía técnica, de tal manera que el Congreso del Estado es quien debe seleccionar a las personas que se desempeñarán en tan importante encomienda, mediante un procedimiento que asegure su capacidad técnica, vocación y solvencia social. En esa tesitura, la reforma debe ser vista de manera integral en nuestro marco constitucional,
ya que si bien es cierto, el diputado Manuel Salcedo adecúa el artículo 100 de nuestra Constitución a fin de establecer un muy buen procedimiento de selección de los fiscales especializados, su servidor estimó que a la par de la modificación del artículo 100, también es necesaria la reforma al texto del artículo 47, fracción 9 de la Constitución. Se dice lo anterior ya que en un principio el proyecto de reforma dejaba de lado la fracción 9 del artículo 47 de la Constitución, el cual establece las facultades de este honorable Congreso del Estado para designar al fiscal especializado en combate a la corrupción. Sin embargo, esta fracción es omisa en pronunciarse respecto del nombramiento del fiscal especializado en delitos electorales, por lo que si bien es cierto, en un principio, el presente proyecto de reforma establecía dentro de su artículo 100 constitucional que será el Congreso del Estado, mediante la votación de 2/3 partes, quien nombre a los citados fiscales especializados, el artículo 47, que expresamente manifiesta las facultades de este Poder Legislativo, no se encontraba contemplado designar al fiscal especializado en delitos electorales, por lo que a fin de no ser omisos y evitar el riesgo de una posible contradicción en materia de facultades al nombrar a las personas encargadas de tan importante cargo, su servidor se permitió añadir la reforma constitucional de adición al artículo 47, fracción 9, por medio de la cual se faculte a este honorable Congreso del Estado para designar al fiscal especializado en delitos electorales y con esto darle mayor certeza a la presente reforma. Con esta medida, la presente legislatura gozará de facultades expresas para designar a ambos fiscales especializados y actuará de manera puntual y responsable al perfeccionar el texto de nuestra Constitución de manera integral, acotando cualquier posible deficiencia en nuestra máxima norma estatal. Reconozco la iniciativa de mi compañero diputado Manuel Salcedo, la cual es en aras de perfeccionar nuestra Carta Magna local, lo anterior, sin dejar de mencionar y reconocer que todas las iniciativas de leyes o de reformas presentadas ante este Pleno no son perfectas, pero sí perfectibles. Por eso es importante y necesario que éstas sigan el proceso legislativo establecido en la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento. Se presenta al Pleno, se pasa a comisiones, en base a las observaciones de los diputados, se hacen las correcciones necesarias, se dictamina y se aprueba o se desecha, según sea votada por el Pleno, teniendo el debido cuidado de culminar el proceso legislativo de toda iniciativa antes de presentar otra sobre una misma ley. Un servidor ha presentado diversas iniciativas. Por ese motivo, considero que deberíamos de ser propositivos ante cualquier iniciativa presentada, buscar el diálogo, promover reformas o nuevas normas para que las mismas se discutan y enriquezcan de manera colegiada para que con esto estemos en condiciones de realizar la encomienda para la que fuimos elegidos, la cual es legislar para generar las condiciones de desarrollo y crecimiento en nuestro Estado. Es cuanto y felicidades, diputado Salcedo. Tiene el uso de la voz el diputado Juan Carlos Ríos Lara. Sonido a la curul del diputado, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa, señoras y señores. En la democracia y el Estado de Derecho, las fuerzas políticas y los ciudadanos realizan una lucha permanente por hacer compatibles libertad, democracia y legalidad, como fórmula que garantice la transparente, objetiva e imparcial voluntad de los electores y de sus representantes populares. Por esa razón, el marco jurídico que regula el sistema electoral y los diversos órganos encargados de organizar, realizar, vigilar, calificar y sancionar los procesos electorales se han transformado periódicamente,
con el objeto de mejorar el sistema electoral y perfeccionar el ejercicio de la democracia, particularmente ahora en que el diseño institucional del poder público y la transición política parecen haber llegado a un punto en que rebasan los esquemas jurídicos y políticos tradicionales. De ahí la necesidad de que este honorable Congreso legisle en materia constitucional para facilitar la designación de los fiscales en materia de delitos electorales y en el combate a la corrupción. La realidad jurídica política nos dice que sobre los integrantes del poder político y de la administración pública recaen el mayor número de denuncias por actos de corrupción y por transgredir el marco jurídico que regula los procesos electorales. Las fiscalías encargadas de atender e investigar tales denuncias a fin de fincar las responsabilidades que correspondan, si las hubiere, son precisamente el fiscal anticorrupción y el fiscal encargado de perseguir los delitos electorales, que sin la reforma que se propone tendría que designar a su albedrío el fiscal general del Estado, situación que pudiera afectar su función objetiva e imparcial. Por esta razón, ahora se propone aprobar reformas legislativas de orden constitucional para conferir esta atribución al Poder Legislativo. En la actualidad, los sistemas políticos y el régimen de gobierno de diversos estados, entre los que se incluye el de Nayarit, están revalorando los principios de división de poderes, que han pasado de la separación absoluta y radical de funciones a una de colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento y eficacia de las atribuciones que a cada órgano del poder político corresponde. En el caso del Ministerio Público, inclusive, algunas entidades federativas han reformado su orden constitucional y las leyes correspondientes para otorgarle independencia y autonomía plena, tanto en su integración como en el ejercicio de sus funciones, con el objeto de que se erradique el tráfico de influencias y haya un eficaz combate a la corrupción y la impunidad. Las reformas que se proponen están bien sustentadas. Los criterios jurídico-políticos de la Corte han cambiado y ahora se impulsa una autonomía plena de los fiscales especializados anticorrupción y en materia de delitos electorales, a fin de evitar cualquier intromisión o influencia en sus resoluciones del Poder Ejecutivo e inclusive del Legislativo. La democracia tiene como prioridad asegurar en todo tiempo y circunstancia que los ciudadanos cuenten con representantes y autoridades que actúen libremente en el ejercicio de sus atribuciones. Por las razones aquí expuestas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me pronuncio a favor de la aprobación del dictamen y pido de manera respetuosa a mis compañeras y compañeros diputados de los demás grupos parlamentarios y representaciones de partido que se sumen a este proyecto, que tiene un profundo sentido democrático, para designar a los titulares de los órganos encargados de combatir la corrupción y de perseguir a quienes incurran en delitos electorales. Con esta reforma se busca justicia e imparcialidad, por lo cual estaremos muy pendientes que la selección de los titulares de estas fiscalías especializadas se haga con estricto rigor profesional, de manera objetiva y al margen de intereses partidistas. Los valores y principios que sustentan la presente iniciativa de reforma constitucional habla muy bien de los integrantes de la 32ª legislatura. Son garantía de que en Nayarit habremos de tener fiscales probos, profesionales, imparciales y sobre todo justos. El reconocimiento del grupo parlamentario al autor de la iniciativa, al diputado Salcedo, al diputado Ismael, que actualmente hizo las observaciones necesarias para el perfeccionamiento de la iniciativa, y a la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales que preside el diputado Lugo, por darle cauce y que hoy en día estemos en puerta de aprobar una reforma sin duda trascendental para el Estado de Nayarit. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Salcedo para hechos. Agradezco la voluntad para darme el uso de la voz. Saludo con aprecio a todos los compañeros diputados, a todas las personas que están presentes en este recinto. Debo de agradecer las palabras del diputado Dúñez, Castañeda, Zamora y Ríos Lara, así como al presidente de la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales por haber turnado este tema que sin duda alguna es de interés y nos obliga a todos los miembros de esta 32 legislatura. Debo de agradecer de antemano a quienes están a favor de que esto se lleve a cabo y que únicamente tiene como objetivo que no deleguemos la responsabilidad en alguien más, sino que realmente recaiga esto sobre nosotros, que únicamente hagamos nuestro trabajo. Así que de antemano les agradezco por tener esa voluntad, ese gesto, porque salgan bien este tema tan importante para todo México y en especial para Nayarit, tanto que se ha mencionado mucho los desvíos de recursos, se ha mencionado en infinidad de ocasiones en este pleno la falta de transparencia y las denuncias que muchos ciudadanos quieren turnar en algún lugar donde se les dé seguimiento. Así que hemos dado un paso, anticipando la votación del día de hoy, considero que hemos dado un paso. Sin embargo, considero también hacer un exhorto de una forma ya muy, en segunda ocasión, tajante, yo podría decirle, a que se eche a andar el sistema local anticorrupción. Hay versiones, hay situaciones que tal vez de una forma no muy clara han parado que este sistema anticorrupción se eche a andar. A lo mejor algún interés, no sé. Es por ello que yo quisiera que hubiera una forma que este pleno turnara o obligara que ese sistema o ese secretario técnico que por alguna razón no se nombra, hace que ese recurso de más de 5 millones no se ejecute en ese sistema local anticorrupción y por lo tanto no esté funcionando. Dimos un paso, lo menciono, tenemos un fiscal o vamos a iniciar el proceso para elegir un fiscal en este pleno. Considero que con ese paso no vamos a simular, no vamos a elegir a alguien que va a estar ligado al mismo ejecutivo o va a estar ligado al gobierno anterior, sino que va a ser alguien que realmente va a buscar que todas las denuncias que reciba de este sistema local anticorrupción tengan cauce. Pero este fiscal nuevo, aún bien lo eligiéramos en este pleno, con una persona correcta, la más idónea del estado de Nayarit, no va a recibir ninguna denuncia porque no existe este sistema local anticorrupción. Entonces yo quisiera que continuáramos haciendo nuestro trabajo, buscáramos los medios para que ningún interés en este estado privara de que ese sistema estuviera ya en funciones y los 7 asientos de este sistema local anticorrupción que lo comprenden el fiscal anticorrupción, el contralor del estado, el titular del órgano, el titular del ITAI, el titular del Tribunal Superior, el titular del Tribunal Administrativo y el titular que aquí elegimos del presidente, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. Entonces yo quisiera que ya estuviéramos trabajando en ese sistema, ya estuviéramos eligiendo, sí, al fiscal anticorrupción que va a ser parte de este sistema, pero que también este fiscal se pusiera a trabajar con las denuncias que recibe. Pero si no hay un sistema local anticorrupción porque le falta el secretario técnico que no ha sido nombrado, desconocemos por qué, pues no va a haber un combate a la corrupción hasta que eso suceda. Yo quisiera que continuáramos con esta voluntad que yo celebro y festejo y abrazo el gesto que tienen todos para que hagamos las cosas diferentes al gobierno anterior, a la legislatura anterior, pero que también en ese sentido empujemos para que se eche a andar este sistema local anticorrupción que tanta falta hace, ¿no?, para la ciudadanía de Nayarit. Entonces yo quisiera que este secretario técnico fuera a la brevedad propuesto por el presidente del Comité de Participación Ciudadana y los 7 asientos, aún con que hubiera 5 participantes de este sistema local, eligieran ya al que va a ser el secretario técnico y bajaran los recursos para que de una vez por todas estuviéramos nosotros y ellos y el pueblo de Nayarit celebrando que ya existe un sistema local anticorrupción. Agradezco a todos por abrazar como propia esta iniciativa y la oportunidad que me dan de expresarme ahorita en este pleno. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Leopoldo Domínguez. Sonido a la curul del diputado, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. 2 comentarios muy breves. Uno, felicitar a los iniciadores de esta reforma. Nos parece que han generado no nada más consenso,
sino beneplácito en los integrantes de esta legislatura, porque será un paso decisivo, pues, en la lucha contra la corrupción, pero sobre todo contra la impunidad que hemos padecido los nayaritas en los últimos años. Y el segundo comentario es en referencia a lo que comenta nuestro amigo el diputado Manuel. Quiero comentarle que en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2017 aparece un monto de 5 millones de pesos específicos para el sistema anticorrupción. Cuando los integrantes de este comité que fueron aprobados por esta soberanía acudieron a la Secretaría de Finanzas, pues lo primero que se encontraron fue que esos 5 millones de pesos no existen. Están presupuestados, están aprobados por la legislatura anterior, pero no existen. El día de ayer nos llegó una invitación del presidente de este comité, que es el contador Pilar Navarrete, que fue elegido para un año, a un evento, a una reunión que tendrán el próximo jueves para arrancar con el proceso de selección del secretario técnico. ¿Qué sucede? Pues no han tenido la certeza por parte del Poder Ejecutivo de contar con el presupuesto suficiente para arrancar con los trabajos de este Comité Anticorrupción. Creo que no ha sido ni falta de voluntad, ni falta de disposición, ni hay alguna mano ahí que mesa la cuna, no. Creo que es un asunto presupuestal, diputado. Habría que insistir, coincido con usted, en que esto pues se resuelva a la premura, pero escapa de nuestra competencia. Es un asunto pues que evidentemente compete al Poder Ejecutivo y con gusto estaríamos insistiendo en que busquen la manera de resolverlo. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado. Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto en lo general. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos.
Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación. A favor, 23. En contra, 0. Abstenciones, 0. Se aprueba por unanimidad de votos a favor. Proceda a la Secretaría abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular. Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, diputada presidenta. Gracias, diputado. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia declara aprobado el decreto que tiene por objeto reformar la fracción 9ª del artículo 47 y los párrafos 1º y 2º del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de procedimiento de designación de los titulares de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Combate a la Corrupción. Remítase el presente resolutivo a los 20 ayuntamientos constitucionales del Estado de Nayarit para los efectos de recabar la votación correspondiente. Proceda a la Secretaría dando a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Atiendo su encargo, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado, sesión pública, propuesta de orden del día. Registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 14 de noviembre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, presentación por escrito del informe de actividades del presidente de la mesa directiva. Cuarto, elección de presidente y vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes de sesiones del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Quinto, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Sexto, asuntos generales complementarios. Séptimo, clausura de la sesión. Cumplido su encargo, diputada presidenta. Gracias, diputado. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria el próximo jueves 16 de noviembre del año en curso a las 11 horas. Se clausura la sesión. ¿Cómo están todos ustedes? Los saludo nuevamente, agradeciendo la puntual asistencia a ustedes que nos ven a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. De esta manera finaliza la sesión del día de hoy con la importante participación de las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura. Yo los espero en nuestras próximas transmisiones. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.